no es lo mismo que no tenerlo, eso ténganlo siempre, siempre presentes. Bueno, ahora les cuenta María José que... Bueno, los saludo por mi parte, soy María José, como dijo Verónica. Les cuento como experiencia que estoy casada y tengo 2 hijos, y el segundo o quedé embarazada cursando la carrera. Entonces lo cuento porque muchas veces se escucha como experiencia los peros. Em, Calculo que cuando uno tiene ganas y fuerza, los peros van quedando un poco de lado. Trabajo cuando hice la tesis, trabajaba en Intercar, en el concesionario oficial Fiat, materia de la tesis. Mi puesto era gerente administrativo financiero. La tesis me ayudó mucho, más allá de la carrera, el preparado, el estar pendiente de todos los pasos en lo que es el puesto, transferida a Auto House en el mismo puesto. Como experiencia, como dijo Verónica, más allá de la capacitación, es lo que uno va aprendiendo y cómo se va formando. No solo estudiando para el aprobar o para el pasar una materia, sino lo que nos va dejando de enseñanza y en qué le podemos sacar provecho. Así que bueno, eso lo hacemos como introducción para ahora empezar con lo que era cómo hicimos la tesis. Bueno, como les contaba María José, nosotros hicimos nuestra tesis en la empresa Italcar La Plata S.A. Italcar La Plata S.A. es una concesionaria oficial de Fiat, ¿sí? Bueno. Y bueno, el objetivo de la tesis, o bueno, de toda tesis, de las que vayan a realizar ustedes también, es proporcionar a la empresa algunas propuestas que puedan mejorar y ayudar en algo a la empresa, ¿no? Que la ayude a funcionar mejor, digamos. Yo ahora quería hacer una aclaración que tal vez se nos pasó. Primero, antes de empezar la tesis, a ver la empresa, tengamos en cuenta que lo principal es buscar el compañero de tesis para los que lo van a hacer, los que no lo van a hacer solo. El amoldarse con alguien significa, yo cuando hice la introducción por ahí es que trabajo muchas horas y uno tiene una carga en su casa que no, por ejemplo, la tiene un soltero. Entonces, cuando busquemos a alguien, en el caso que nos amoldamos con Verónica, es que si bien tengamos las mismas cantidades de materias al empezar la tesis, o que por lo menos sepamos que esa persona me va a esperar. Y si sabemos que me va a esperar, que nosotros tengamos la conciencia de que no me va a esperar de por vida. Tengamos compromiso con la persona que nos espera. Tengamos actitud de querer terminarla. Sabemos que la tesis en 2 años se nos cae la regularidad, entonces si nos dormimos, después pasa que la tenemos que volver a cursar de nuevo. Primer punto importante, chicos, busquen un compañero que nos siga hasta el final de la tesis, que creamos que no nos va a abandonar a la mitad, porque de eso va a depender no solo la nota o el final de la tesis, sino cómo transcurra la tesis. Es fundamental y por ahí se los quería comentar. Sí, eso es muy importante. Y después otro punto importante que es al momento de hacerle tesis es una muy buena elección de la empresa donde la vayan a hacer, ¿sí? Que sepan que la empresa donde vayan a hacer la tesis les va a proporcionar información, les va a proporcionar documentación. Para la carrera que estudiamos nosotros es muy importante que saber que sí o sí nos vayan a prestar los balances, ¿sí? Entonces, saber que vamos a contar con eso. Y alguien que sea el referente de la empresa con el que ustedes sepan que cuentan casi incondicionalmente. En nuestro caso, más allá de que María José trabajaba en la empresa, contábamos con el contador, que, bueno, a nosotros nos ayudó un montón en todo lo que fue el desarrollo de la tesis y después, cuando la rendimos, la expusimos,
él también estuvo acá y fue también el que nos ayudó a defenderla. O sea, nosotros nos pusimos digamos, la camiseta para la empresa en la cual estamos haciendo la tesis y él nos apoyó en todo momento también. O sea, si pueden encontrar eso es muy importante y fundamental. Bueno, y ahora sí, les contaba que nosotros hicimos la tesis en Italcar La Plata S.A., que es una concesionaria oficial de Fiat. Y que en toda tesis, en la que van a hacer ustedes también, lo importante es proporcionarle a la empresa algunas propuestas que puedan mejorar el funcionamiento de la misma. Nuestra tesis, ¿sí? Después ustedes van a desarrollar su tesis como quieran o como más les guste. Nosotros la desarrollamos en dos partes, ¿sí? Una primera parte que constaba de la presentación de la empresa, del análisis de estructura, el análisis de contexto, de procesos, de los estados contables y, por último, un análisis FODA. ¿Sí? Y después, en base a todo este análisis que habíamos hecho y a algunos puntos críticos que nosotros identificamos en la empresa, es que hicimos la elaboración de la propuesta, que es para nosotros la segunda parte de nuestra tesis. Bueno, en la presentación, ¿sí?, de la empresa es importante, nosotros acá pusimos algunos puntos, ¿sí?, pero después cuando ustedes en el libro, digamos, de tesis, van otros puntos, ¿sí?, como clasificar qué tipo de empresa es, si es una empresa comercial, si es una pyme, ver también cómo está compuesto el directorio, ver un poco de la historia de la empresa, ¿sí? Ver importantísimo la misión y la visión de la empresa, ¿sí? En eso consta la presentación, que todos tenemos que hacer una presentación de la empresa. Bueno, después la segunda parte de nuestra primera parte de la tesis era el análisis de estructura. Bueno, nosotros les contamos que cuando fuimos a ver el organigrama de la empresa, estaba bastante desactualizado, digamos. Porque hicimos una serie de cuestionarios a los empleados, ¿sí?, que inclusive está como anexo en la tesis. Les entregamos cuestionarios a todos los empleados para ver si ellos sabían a quién respondían, de quién dependían, y en fin, una serie de otras preguntas. Y bueno, nos encontramos con que el organigrama no era representativo de la organización. Entonces, bueno, en realidad este organigrama que ven acá es el que nosotros le entregamos a Italcar, y en realidad fue el que quedó como la estructura formal de la empresa. Podría haber sido una de nuestras propuestas a presentar a la empresa, pero creímos que habían otros puntos más interesantes para proporcionarle como propuestas, ¿no? Bueno, y vemos en este organigrama que se distinguen los 3 niveles jerárquicos y que Italcar presenta una departamentalización por funciones, ¿sí? Así a grandes rasgos, ¿no? Bueno, dentro de la primera parte también hicimos un análisis de contexto en donde identificamos al entorno mediato y al entorno inmediato. En el entorno inmediato nosotros en la exposición solamente lo representamos con 2 gráficos, cómo influyeron las ventas nacionales en las ventas de Italcar. Si bien nosotros en la tesis, en el libro, nosotros también propusimos otras variables que intervienen en el entorno. Vimos cómo influían las ventas provinciales, cómo influyeron la tasa de interés, los créditos. El tema cuál es acá, lo que queríamos presentar es,
tratar de ver si las ventas de Italcar fueron en el año en que hicimos la tesis con relación a cómo se estaba manejando el mercado. Eso es importante cuando uno, en las empresas comerciales, que seguramente la mayoría va a elegir, es identificar dentro de si las ventas aumentan o disminuyen. Eso es para después, cuando hagamos un posterior análisis, vemos si influyen de manera positiva o no el entorno que está influyendo indirectamente en la empresa. Y cuando estudiamos el entorno inmediato, acá si bien nos explayamos en lo que era realmente cómo se veía influida la empresa, con lo que eran los competidores, los clientes y los proveedores. Tengamos en cuenta que para, por ejemplo, el concesionario que era oficial de Fiat, los proveedores eran, el proveedor más grande era Fiat Auto. Nosotros cuando hacemos el análisis completo, también vemos si tenían bienes sustitutos o no. Cuando hagan lo que es el desarrollo de este tema de tanto los competidores y los clientes, si bien nos podemos explayar en el tema, realmente no es tan significativo como para en una exposición creíamos de poner todo lo que habíamos averiguado en la empresa. Lo que sí es importante es hacer cada vez que hagamos un análisis, tener una conclusión del tema, para que todo lo que vimos reflejado en el tema, en los pasos anteriores, tenga un cierre y no quede diluido como de qué estuvimos hablando. Nosotros cuando realizamos la conclusión del análisis de contexto, ¿qué identificamos? Bueno, cuánto eran las ventas totales para Fiat y la distribuimos por concesionario, con la explicación que tendría acorde a ese momento lo que ustedes vayan a hacer por conclusión. Pero remarco, o por lo menos hacemos más hincapié, en la conclusión del tema y tener el hilo conductor que nos vaya cerrando de un tema a otro. Entonces, que no se vayan viendo, que después que los espectadores que estén al frente o los profesores en ese caso, tengan el seguimiento de qué estamos planteando, cuál es la conclusión y a qué queremos llegar o qué queremos demostrar con el tema que hemos expuesto. Bueno, después seguía el análisis de procesos. Nosotros en la empresa relevamos muchos procesos, varios de los que se llevan a cabo en la empresa. Y les hicimos su correspondiente flujograma. ¿Sí? También en algún punto, en algún momento de nuestro desarrollo de la tesis, pensamos en proponerle a la empresa, ya que no tenía, hacer un manual de procesos y funciones. ¿Sí? Pero bueno, después quedó diluido. Porque también creímos que eran más importantes otras propuestas que teníamos. Quiero interrumpirle, Verónica, porque a medida que me vamos contando de la tesis, vamos nombrando que por ahí se presenta que uno tiene, podría ser esto un programa o podría ser esto. Entonces después llega al final de la tesis y tiene 10, 15 programas. Entonces lo importante es, después que tenemos todo, ir analizando cuál puede ser más representativo, tal vez para la carrera que estamos estudiando, que es analista en gestión contable financiera. Entonces cuando decimos se diluyó, no es que se diluyó porque tal vez uno lo abandonó, porque de hecho el manual de procesos lo terminamos y se lo entregamos a la empresa. Cuando digo a la empresa digo que me lo entregué. Entonces cuando uno está en un cargo, en una posición, hace cumplir el manual de procesos. Si bien no es estático, porque esto lo vamos modificando y uno va retroalimentándolo con las funciones, con el empleado en sí, para ver si tiene resultado o no. Si a ustedes le toca que por ahí pueden ser empleados de la empresa, se anotan un poroto. Y si no, si están, que no son parte de la empresa, hoy hay empresas, y esto lo digo capaz que forma de experiencia nada más, contrata gente para la elaboración de un manual de procesos y funciones. Entonces, lo que le quiero decir es que más allá que quede diluido, es que lo tomemos como una herramienta que nos va a servir no solo para la exposición del seminario, sino que nos sirve ya cuando estemos en la materia profesional.
nos sirve como una herramienta de trabajo. Por eso te interrumpí. Sí. Bueno, en realidad para decir eso, que el manual, nosotros hicimos el manual de procesos y funciones, no fue una propuesta, pero tiene que ver también con cuánto se comprometan ustedes con la empresa donde estén haciendo la tesis. Bueno, y acá llegamos a la parte donde todos tenemos que estar muy contentos porque es el análisis de los estados contables. Y acá, bueno, es la parte donde más tenemos que desarrollar porque estamos en nuestro tema, ¿no? Y, o sea, lo tienen que desarrollar mucho más, tanto en la tesis, en el libro, como en la exposición, ¿sí? Bueno, nosotros hicimos el análisis vertical del estado de situación patrimonial. Es importante que cuando lo estén exponiendo el público tenga una visión, ¿no es cierto?, de la situación patrimonial de la empresa, cuál fue el activo, cuál fue el pasivo, el patrimonio neto, para que vean cómo financió la empresa su activo, para que tengan un panorama, ¿sí? Después, también un análisis vertical del estado de resultados, ¿sí? Y después ya un análisis horizontal, tanto del estado de situación patrimonial como del estado de resultados, ¿sí? ¿Para qué? Para ir viendo cuál fue la evolución de un año al otro del activo, del pasivo, y bueno, ustedes verán cómo lo van exponiendo, ¿sí? Bueno, ese también es el análisis horizontal del estado de resultados. Y después, bueno, vienen, no sé si ustedes ya tuvieron la materia análisis de los estados contables. Bueno, es una materia, les digo, hermosa, es para mí la más linda de la carrera, porque bueno, empezamos a trabajar con indicadores, con los estados contables, y a ver qué es lo que me van diciendo los números, ¿sí? Bueno, van a ver que tienen un análisis a corto plazo y un análisis a largo plazo. ¿Para qué nos sirve en este análisis? Para ver cómo la empresa puede hacer frente a su endeudamiento, ¿sí? Y van a tener determinados indicadores para cada tipo de análisis. Por ejemplo, teníamos el liquidez corriente, la liquidez inmediata, y ver también cómo fue evolucionando cada tipo de liquidez. El plazo de cobranza de las ventas, otro es el plazo de pago de las compras, pero hay muchos más. Nosotros expusimos lo que a nosotros nos parecía que era importante para la empresa nuestra, ¿sí? Y después el análisis de largo plazo, que también tiene sus indicadores particulares, ¿sí? Como la solvencia, el endeudamiento, y después, bueno, ya viene el análisis de la situación económica, ¿sí? Lo anterior fue el análisis de la situación financiera. Y acá también tienen algunos indicadores, que es la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio neto, que eso ya si tuvieron el ROE, ¿cómo es que se llama esta materia? Gestión financiera, ya lo tienen que haber visto. Bueno, y después vuelvo a hacer hincapié en esto hicimos el análisis de los estados contables, bueno, le presentemos a quienes nos están escuchando una conclusión, ¿sí? Bueno, nuestra conclusión en ese momento fue simple, fue hacer un análisis vertical de la situación financiera y en forma horizontal de la situación económica, decir que bueno, que teníamos buenos índices y que por lo tanto la empresa estaba pasando por una situación económica financiera óptima o positiva, ¿sí? Y ya como último ítem de la primera parte,
con todos los análisis anteriores, pudimos hacer el FODA, el análisis FODA, viendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la empresa. Acá, si bien esto era más subjetivo también en una parte y tendremos que mezclar lo objetivo con lo subjetivo, es que al trabajar dentro de la empresa hay muchas debilidades o oportunidades, fortalezas o amenazas que lo puede ver uno como empleado, como trabaja ahí. Pero si tenemos lo que dijo Verónica al principio de una buena relación y creamos un vínculo con la persona que nos va a acompañar durante todo el desarrollo de la tesis, esto se va a poder hacer, porque si hay algo que por ahí no lo dijimos es que todo el desarrollo de la tesis lo tenemos que ir planteando con la persona que la tenemos de tutora de tesis dentro de la empresa. No podemos hacer todo el final y después venir mostrarlo, porque evidentemente si yo le muestro algún nivel jerárquico, tal vez el FODA, nos puede llegar a decir, nos puede cuestionar, nosotros si lo hicimos realmente bien, vamos a tener armas como para defenderlo. El tema es si lo tratamos de, y entre comillas pongo, inventar. No vamos a tener armas para después defenderlo y mucho menos en la exposición final. Entonces se pueden basar de cuestionarios, encuestas, a hablar con personas clave dentro de la organización, y si nos dedicamos el tiempo a estar en la organización, muchos de estos factores nos empezamos a dar cuenta y después lo planteamos con la persona que tengamos de tutora. Le decimos, ¿te parece esto? Lo probamos y nosotros planteamos estos factores que al día de hoy, les vuelvo a decir, hay muchos que siguen estando porque por ahí no se trabajó directamente en esos factores. Así que bueno, ahí volvemos a exponer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que para ese momento eran significativas para la empresa Italcar que estábamos analizando. Bueno, y acá llegamos a la segunda parte de la tesis, que era la elaboración de las propuestas, ¿sí? De acuerdo a toda la primera parte que vimos, y fundamentalmente al análisis FODA, es que vimos algunos puntos críticos, como la falta de planificación del flujo de fondo de corto plazo, que no se alcanzaba con el objetivo de plan de ahorro, de suscripciones de plan de ahorro, que estaba determinado por Fiat, y que la información contable con la que contaba en ese momento la empresa estaba desactualizada. Entonces, bueno, en base a estos puntos críticos es que fuimos elaborando algunas propuestas. Para la falta de planificación de los flujos de fondo de corto plazo, se elaboró un presupuesto de tesorería. Bueno, en el presupuesto de tesorería, para mí este punto tenía, se lo propuse, ¿cómo les puedo explicar? Lo propuse yo como representando un puesto en el concesionario a nosotras como equipo de propuestas de mejora. Si bien era porque dentro de lo laboral, uno de la rutina de trabajo no tiene el tiempo por ahí de hacerlo o planificarlo, a mí me sirvió estar del otro lado también para proponerme hacer el presupuesto de tesorería. Este presupuesto no solamente que lo empezamos a implementar y a utilizar después que lo propusimos, sino que se vuelve, en la empresa que ahora estoy, se vuelve a utilizar. Y en cualquier empresa comercial clave que maneje fondos, lo que primero recomiendo deberíamos hacer como propuesta es ver si tiene la empresa un presupuesto de tesorería. Si no lo tienen, ya tienen un programa listo tal vez para hacerlo. Le creamos un objetivo, una meta y un presupuesto. Al ser planillas Excel y realmente que lo hacían los mismos operarios, lo que pasa es que no se estaba haciendo, no tenía costo. Por lo tanto, para una empresa que presentemos una propuesta que no tiene costo, calculo que sería bien aceptada, por lo menos para nosotros lo fue. En donde empezamos a desarrollar las planillas en Excel
para hacer el presupuesto de tesorería hicimos la planilla de informe diario. Y se me fue el título. No puedo. Cómo venían todas las, como es una empresa comercial destinada a la venta de autos, necesitábamos saber qué autos o qué clientes estaban debiendo, o cuánto era el importe que nos estaban debiendo nuestros clientes. Bueno, esta planilla es complicada de explicarles, pero es realmente la deuda que tenemos con el proveedor número uno. O sea, tenemos que saber cuánto voy a cobrar y cuánto tengo que pagar clave para hacer el presupuesto. Los unimos en la planilla central, que este es el presupuesto de tesorería, donde hicimos los ingresos, los egresos y qué resultados nos daban. Para tener que, esto es principal para la persona que nosotros le brindamos el presupuesto, porque con esto se toman decisiones, si compro, no compro, si doy más crédito, si doy menos crédito, si cambio la política de ventas, tal vez estoy vendiendo con mucho crédito y la empresa necesita hacer más operaciones de contado. Entonces con esto le damos al encargado en ese momento de tesorería o al encargado de administración o al gerente las armas necesarias para que tome una decisión correcta a la hora de manejar los fondos de la empresa. Por lo cual nombramos un responsable, que es la persona encargada de controlar esas planillas, porque esas planillas pasan por varios empleados en distintos puestos. Y las ventajas que tendría en realizarlas. Bueno, después dijimos que otro de los puntos críticos que habíamos visto era que la empresa no alcanzaba con el objetivo de suscripciones de plan de ahorro. Ese objetivo está determinado por Fiat, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros nos planteamos qué pasaba si abríamos otro stand de plan de ahorro. Inclusive este punto fue importante porque la rentabilidad del plan de ahorro es mejor que de la venta de un auto 0 kilómetros. Entonces, bueno, también lo trabajamos por ese lado. Dijimos, ¿por qué si la rentabilidad es mejor de un plan de ahorro, no aumentamos más lo que es la venta del plan de ahorro, ¿no? Ahí cuando Verónica dice que la rentabilidad es más, eso también es un análisis, o sea, no lo sacamos ni lo descubrimos, sino cómo sabe uno si la rentabilidad es mejor o peor que otro ítem que la empresa tenga. Entonces, bueno, para ello, cuando ustedes hagan el revalúo de la empresa, a ver cuáles son los puntos críticos, ahí van a encontrar qué me conviene, esto o lo otro. Y cuando ustedes se presenten en qué me conviene la alternativa A o la alternativa B, por ahí viene realizar el proyecto de inversión. Bueno, entonces, bueno, nosotros teníamos que ver si la apertura de este plan, de este stand, era viable o no. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un proyecto de inversión. Deben haber visto ya proyecto de inversión, supongo. Bueno, tienen que ver cuáles van a ser las inversiones que van a hacer, cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos, ¿sí? Y ya de acuerdo a eso, hacer su correspondiente flujo de fondo operativo. Y después hacer la evaluación económica de acuerdo a los tres criterios que vimos, que era el valor actual neto, la tasa interna de rentabilidad y el periodo de recupero. Nosotros, haciendo ese análisis, vimos que la apertura del stand, en base a los ingresos, egresos e inversiones que íbamos a hacer, era económicamente rentable, ¿sí? Entonces, bueno, lo propusimos. Bueno, también hubo que poner a cargo un responsable, ¿sí? Que en este caso iba a ser el encargado del plan de ahorro, y también hay que exponer cuáles son las ventajas de esta propuesta que estamos haciendo, que en nuestro caso fueron esas. Y como tercera propuesta, y este para mí es algo como dice Verónica, nosotros hicimos una reestructuración del área administrativa.
Digo que esto era importante para mí porque cuando hicimos la reestructuración yo se la presenté en ese momento al gerente y el gerente lo elevó al presidente. Entonces eh, tuvimos gran aceptación con la reestructuración. Pero lo enfocamos, y esto sí fue ayuda del profesor, porque cuando hagamos la reestructuración, por ahí se puede presentar que nosotros hicimos la primera parte, lo orientamos más a lo que era recursos humanos. Cuando reestructuramos dijimos, por ahí no está este empleado en el puesto o cumpliendo un rol o una función que es adecuada o óptima para ese puesto. Pero si lo enfocábamos desde ese lado, quedaba más como si estuviéramos hablando de una materia de management y no de gestión contable. Entonces realmente lo encaramos por el lado de la información. La información en toda empresa es escasa y es costoso tener la información actualizada. Y volvemos siempre al tema de que para los directivos de una empresa o para los puestos gerenciales es importante tener la información ordenada, la información actualizada y sobre todo para que para la toma de decisiones, siempre hablamos lo mismo, para la toma de decisiones la información tiene que ser confiable, tiene que estar ordenada. En nuestro caso, en la empresa, la información estaba desactualizada. Entonces a la hora de evaluar una cuenta o de hacer un análisis contable, no lo teníamos con exactitud. Por lo cual, nosotros hicimos, para que las cuentas estén conciliadas y los saldos de los proveedores actualizados y la gestión de crédito, evaluamos qué puestos se necesitaban para cada una de estas funciones. Y ahí sí evaluamos aptitudes y actitudes de las personas que deberían ocupar, ya sea con los que teníamos empleados que estaban dentro de la organización o si se debería Tomar tomar algún a otro un empleado. Ahí nosotros evaluamos que hacía falta un empleado más, por eso es que nos dábamos que el costo era de 2.875 pesos en ese momento. Si bien en los presupuestos anteriores no habíamos pasado costos porque realmente eran planillas de Excel, en este el presupuesto sí tenía un costo, pero dadas las ventajas que se propusieron o se proponían que se iban a realizar, el costo era ínfimo. Por lo cual, cuando uno presente costo, tengan en cuenta que las ventajas que propongamos por eso sean mayores al costo. Un análisis de costo-beneficio, Claro, siempre. tal cual. También para la reestructuración, en todos los procesos identificamos al responsable, las ventajas, el costo, el objetivo. Es clave en cualquier propuesta de mejora que tengamos. Como última propuesta, volvemos por ahí a lo que explicamos al principio, según nuestra consideración, no hace falta tener demasiadas propuestas que no sean tan justificables para la materia que tenemos, o para la carrera, perdón, que estamos cursando. Entonces, elijamos pocas propuestas, digo pocas por decir 3, 4, eso lo evalúan con el profesor, pero que sean bien defendibles, que a la hora de defender la hablemos con razonabilidad de lo que estamos diciendo, con justificación y sobre todo con lógica y que la persona que tengamos al frente de la empresa y con los profesores sepan entender que son propuestas reales. Bueno, con esto en realidad nosotros dimos por finalizada la tesis. Y bueno, con eso le cerramos, que era un poemita que encontró María José. Pero bueno, les quería comentar algo que nos pasó en la tesis. Cuando yo expongo porque siempre me quedo eso, se los comparto para que sepan lo que puede llegar a pasar. Cuando estaba exponiendo la segunda propuesta, que era la apertura del stand del plan de ahorro, Rabat me dice, ¿pero cómo? Dice, ¿no se había dado cuenta nadie en la empresa de que era importante la apertura de un stand? Y la verdad que en ese momento y por el momento que estaba transcurriendo la empresa, no se había dado cuenta nadie. ¿Sí?
O sea, que ustedes vean que no pueden estar diciendo cualquier cosa, porque cualquier cosa está siendo evaluada, ¿sí? Por los que están escuchando. Y también lo importante que fue que estuviera el contador de la empresa diciendo sí, no. En ese momento que había mucha rotación de personal, que había una reestructuración de la parte gerencial, eso se nos pasó por alto, ¿sí? Entonces es importante porque si no, ¿cómo le explicas a alguien que sabe, ¿sí? Que nadie se había dado cuenta que la apertura de un stand para suscripción de plan de ahorros era importante? Esa es mi anécdota de la tesis, se las quería compartir nomás. Bueno, no sé si quieren hacernos alguna pregunta. En realidad, si leemos la frase, o por lo menos la frase sí que busqué, me hice mucho hincapié en lo que es el equipo, que por ahí es la primera parte donde empecé a hablar de la tesis. Discutir, no. Intercambio de opiniones, sí. Pero a un nivel de debatir. Porque es feo tener un compañero que uno diga, es blanco, sí, es negro, sí. Debatamos, opinemos, cambiemos opiniones y sobre todo trabajemos en equipo. Cuando digo trabajar en equipo es porque la tesis no va, ojalá lo pudiéramos hacer en un mes, pero por lo general No. no. Entonces, como vamos a depender que esa persona esté varios meses, o por lo menos nos siga varios meses para terminar la tesis, podemos discutir. Pero una vez, Mónica, ya que nos preguntas, y en tu materia del seminario final, hubo unos chicos que se separaron a mitad de la tesis por este tema de no me llevo bien. Entonces, a la mitad de la tesis, que alguien se nos vaya, o por lo menos que nuestro compañero se nos vaya, si se va con la empresa, es volver a buscar una empresa de nuevo. Por ahí quedamos sentimentalmente mal. Entonces nos va a demorar. Vuelvo a decirte, Mónica, que sí nos podremos haber peleado, pero fundamental es buscar un compañero. Nosotros ya terminamos, la presentamos en septiembre del 2010 y ahora en febrero del 2012 nos seguimos viendo, pero en febrero del 2012 dijimos, ¿te parece que hagamos el postítulo? Y nos parece. Entonces, por ahí creo, más allá de que creo y que es obvio que elegí una muy buena compañera, de que seguimos. Sí, bueno, yo les comento, es importante tener en cuenta el tema de los horarios, de que conozcamos cuáles son los tiempos de la otra persona y si yo me voy a poder adaptar o no a los tiempos de la otra persona. Yo era la menos complicada. Por ejemplo, María José es una persona que trabaja todo el día, tiene 2 hijos y bueno, a la noche había que darles de comer y después juntarnos tal vez y quedarnos hasta las 4 de la mañana, pero bueno, es que eso lo vean, ¿sí? Que lo analicen porque es sumamente importante para que después no quede la tesis por la mitad. Pero yo fui fiel porque me quedé hasta las 3, 4 de la mañana despierta, terminando. Sí, sí. Bueno, eso que es muy importante que lo evalúen, que después digan, no, pero con tus horarios no se puede, no. Desde un principio lo tienen que saber, ¿sí? Bueno. Justo... No, sí, saben más o menos cuántas horas de trabajo les llevó la tesis. Nosotros al principio, digo cuando recién terminamos la materia, que nos acordábamos ayer, que había sido en febrero, marzo del 2009, terminamos de cursar la última materia. A la tesis la presentamos en septiembre del 2010. Había un intervalo grande. Al principio nos juntábamos 1 hora, después que yo salía de trabajar tipo 8, nos juntábamos de 8 a 9. Si estábamos cansadas, no nos juntábamos. Si teníamos el cumpleaños del tío, el abuelo, el pariente, el amigo, y era motivo para no juntarse, nos demoramos mucho. Cuando realmente nos pusimos a decir, vamos a hacer la tesis,
nos juntábamos diariamente. Sí, 3, 4 horas. Pero nosotros ayer también analizamos, si nos ponemos a ver cuánto tiempo nos llevó a hacer la tesis, son ampliamente exagerando 6 meses. Pero Y 6 meses, estuvimos casi 2 años para venir y presentarla. pero eran 6 meses de rutina. 6 meses de decir, ¿tengo un cumpleaños? No, No voy. me junto. Estoy cansada. Bueno, nos juntamos lo mismo, en mi casa. 6 meses, 5 juntándonos día de por medio. Mónica por ahí la más que nos puede ayudar con que pongan todo de ustedes cuando se decidan, porque no es el hecho de decidirlo, porque desde que ustedes se deciden, presentan la tesis y empiezan a encontrarse conmigo, con Mario y con Fernando para exponerla, ir adecuando a la tesis, exponerla pasa mucho tiempo y también muchos peleas, muchos me parece que esto no, y vamos modificando esto, y qué te parece, así que nos pongamos las pilas, y esto está bueno, esto del expotalento, y sobre todo ustedes que están en el 5º cuatrimestre, porque hay que vayan viéndolo desde ya. Si se puede hacer, si ustedes no trabajan o algo por el estilo, lo pueden hacer en 6 meses, pero nos pongamos las pilas, elijamos un buen compañero, y elijamos una buena empresa. Fíjense que acá hay chicos que no son de acá, que son de muy lejos. Entonces nos pongamos para que demos lo máximo de cada uno y logremos terminar el ciclo lo más rápido posible. Más que ahora con la posibilidad de que ustedes van a seguir estudiando, o pueden hacer el 4º año, o pueden seguir contador público, entonces más rápido lo tenemos que terminar. Así que a bancarme a mí y a Davo y a López. sigo lo que Mónica decía, mientras más rápido lo terminamos, un título que tenemos. Hoy el mercado está muy competitivo. Hoy, a la hora que me toca elegir alguien para la empresa, decir, tengo un puesto vacante, chicos, antes con el secundario terminado peleábamos. Hoy no. Y por ahí podemos tener mucha experiencia, pero hoy se pide experiencia acompañado de capacitación. Digo capacidad porque tendremos la capacitación y la capacidad de entender que mientras que más rápido terminemos, es un título que donde peleamos el mercado, propuestas de trabajos interesantes, así que no nos quedemos dormidos en el tiempo. Ay, no, no, ya me olvidé lo que dije. ¿Siguen grabando? Pero todo se empieza con una pasantía. Hace un ratito conversamos con Mónica, tal vez
yo estoy necesitando un pasante. Sí. ¿Por qué? Porque sé que por ahí no voy a tener la experiencia en alguien que esté estudiando, pero me interesa ver perfiles nuevos, gente que yo la pueda formar, digo yo, por decir, la empresa las pueda formar. Y entonces interesante, no vas a tener la experiencia ni 1 año ni 2 años, pero entras como pasante en una empresa, donde la persona que sea tu responsable directo va a evaluar aptitudes aptitudes y actitudes que tengas. 6 meses, 1 año y medio. Después quedas como planta permanente. Claro, la pasantía sería lo mejor. Para el que no trabajó, para el que no está trabajando, yo hoy tengo una sobrina que me pregunta, está estudiando contador público, me pregunta, me dice, ¿qué hago, tía? ¿Voy a una pasantía o no? Mi respuesta es sí, pero, siempre le digo, no descuidando la carrera. ¿Qué quiero decir? Tenemos que tener mucho conocimiento de uno mismo para saber que voy a trabajar 4, 5, 6, 8 horas y que le voy a poner pila a la carrera. Si no, te diría evalúalo, pero si podés, te vas insertando en el mercado. Sí. Vas ganando experiencia. Y con eso ya te vas posicionando con alguien que no la tiene. Chicos, lo que le estoy diciendo por ahí es muy, muy personal, es una experiencia personal y de que tengo varios chicos pasantes a mi cargo y veo que van aprendiendo eso. Lo digo como experiencia, no como ley. Sí, ¿me ibas a preguntar algo? Que me parece que son útiles también no he tenido nunca, pero a la hora por ejemplo, de hacer los trabajos o, no sé, para insertarte en lo que vas a hacer, me parece que es muy útil. No sé, yo, por ejemplo, no me animo a buscar un trabajo, por ejemplo, de administrativo o algo, porque no tengo la experiencia. Y eso te da miedo en buscar así de lo que estás estudiando a lo mejor. Mira, yo te diría, voy a empezar de atrás para adelante y voy a decir anímate. Primero porque yo cuando empecé a estudiar contador público empecé la nacional con 18 años. Cuando me hablaban de solvencia, de endeudamiento, para mí era, más allá de que uno lo puede entender, es algo de una materia. Cuando me realicé como familia, después dije, bueno, voy a terminar la carrera. Estando con experiencia trabajando, me hablaban de solvencia y yo digo, ajá, mira dónde lo aplico. Hablamos de equipo. Hoy que estoy a cargo de un equipo, listo, lo traigo a mi equipo de trabajo. Hablamos de análisis de estados contables. Hoy yo hago los análisis de estados contables de la empresa. Pero si hoy la tuviera que hacer a la carrera, como la hice estando trabajando, la ves desde otro punto de vista, la ves como cómo me sirve en el mercado. Yo cuando hablo con Verónica, cuando hablo digo a mis chicos, porque a mi equipo le digo, chicos, vean cómo uno se inserta en el mercado, pero no solamente para decir trabajo igual a sueldo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me realizo como persona? ¿Cómo me siento en un lugar donde entras y te sentís como la administrativa, como la tesorera, como el puesto que cada uno les toque? Entonces, si te tuviera que dar un consejo es anímate, tal vez no tengas el puesto clave de administración, tal vez empieces como recepcionista, telefonista, no de merezco, digo el puesto, y si tenés actitud, conocimiento, capacitación y el título, lo demás viene solo. Una vez que estén en alguna empresa trabajando, siempre surge la posibilidad de poder demostrar que están capacitados. Siempre hay algo que se ofrece, que si ustedes están capacitados, lo pueden demostrar. Y les puedo asegurar que los eligen, porque me pasó. ¿Sí? Por ejemplo, decir, bueno, ¿quién puede ser referente de calidad del área de administración? Y se postularon varios. Yo era de los que se postularon, yo era la única que tenía el título y la única que más o menos había demostrado que sabía a lo mejor que era un flujograma. ¿A quién eligen? Al que está capacitado.
Por eso, siempre surge la oportunidad de poder demostrarlo. Y eso te posiciona de otra manera donde estés trabajando. Y siempre vas creciendo un poquito más, un poquito más. Lo que dice Verónica es cuando me cambié de empresa, vuelvo a otra empresa, practiqué la misma tesis, o sea, las mismas propuestas las puse en la otra empresa. Con la salvedad que contratamos a Verónica, facturaba externo, para hacer los manuales de procesos. Por eso la capacitación sirve y lo que uno, dice Verónica, que va demostrando, demuestra lo que cree que uno no está capacitado, como me decís, pero solamente hay que ponerlo en práctica. Yo quisiera complementar lo que ustedes están diciendo, justamente para tranquilidad de la alumna, que la experiencia se adquiere a través del tiempo, es cierto, pero antes que la experiencia está la iniciativa, la actitud y la aptitud tuya que tenés para encarar cualquier tema de la vida, cualquier aspecto. Las cosas se tienen que encarar con la iniciativa que las chicas estaban diciendo, tener la iniciativa y ponerse a prueba a uno mismo, sin temores. Nunca vas a lograr en la primera vez, vas a lograr el 100% del éxito, pero sí vas a ir tomando experiencia para el futuro para llegar a eso. Es un continuo mejoramiento en todo que tenemos, laboralmente como también espiritualmente. Entonces, no tengas miedo. Los pichones, los pajaritos, apenas tienen sus primeras plumas, se lanzan al vacío, a volar. Entonces, vos nunca te cortes las alas vos misma. Eso es muy importante, tenerlo presente. Y para los que van a iniciar la tesis y van a iniciar este trabajo, tienen que tener la misma iniciativa y tienen que hacerlo con un gusto, con placer, porque es algo de su autoría, es algo propio, es algo que ustedes mismos van a investigar y que ustedes mismos le van a poner su impronta, su huella digital. Y mejor es que ustedes nadie lo va a saber, porque ustedes son los autores, son el autor de un libro. Entonces no tengan miedo, sino que trabajen en equipo, trabajen combinándose. No crean que el mejor amigo puede ser el mejor compañero para la tesis. No suele ser así todas las veces. Hay ejemplos. Yo no sé, le preguntaría a la chica, me quedó a mí una pregunta, no las quise interrumpir, si la amistad que tienen hoy la tenían antes de la tesis. No, la verdad que en realidad nos acercamos mucho más después de que terminamos la tesis. Por circunstancias de la vida, ¿no? Pero así fue. Ahí tenemos un ejemplo, es decir, que fueron dos buenas compañeras de trabajo y luego se hicieron amigas. Y ellos contaron de que dos amigas se separaron y mal, creyendo de que iban a ser las mejores compañeras de tesis. Tengan presente muy bien la empresa que van a elegir, tengan presente muy bien al compañero que van a elegir, la disponibilidad, porque creo que son aquellas piedras por las que tienen que ir cruzando el río para no caerse al agua. Yo creo que lo que nosotras sabíamos era que nos queríamos recibir. Y apunten a eso, ¿sí? A que se quieren recibir y en base a eso buscan el compañero y el resto. Es lo más importante, no ser amigos o no. Eso nada más. Muy bien.